Me llamo Aurelio Díaz Mesa, soy periodista. El diario El Ilustrado de Santiago de Chile me ha enviado a conocer sobre la situación de los araucanos y los colonos en esta región de la frontera. Este es el misionero capuchino Fray Sigifredo de Franenhans. Me ha invitado para asistir al Parlamento de Coscós en un par de días, en las cercanías de Panguipulli. El propósito del Parlamento fue especialmente el de comunicarse a los caciques entre sí y referirse mutuamente a los infortunios que padecen. Contarse los inauditos atropellos que los chilenos cometen contra ellos. Y resolver de mancomun lo que a juicio de todos sería conveniente hacer para poner a salvo lo que les resta de su patria antes libre. Al parecer el gobierno no ha respondido a los muchos reclamos de los caciques araucanos. Los abusos se siguen cometiendo. Monteverde es uno de los descubrimientos más recientes de la arqueología, incluso a nivel del continente, porque hasta antes de Monteverde el sitio más antiguo era un sitio en México. Y claro, y que hablaban de una data de antigüedad de la ocupación de unos 10.000 a 11.000 años. Y claro, la teoría, digamos, del poblamiento que tiene la sociedad occidental, estrecho de Bering, ya poblando bajando, digamos, del norte hacia el sur, ¿ya? Por lo tanto, todas las poblaciones, los pueblos indígenas de acá habrían llegado posterior, digamos, a ese periodo. Pero Monteverde les quiebra el esquema, porque Monteverde es que tiene una antigüedad de 12.000 años. Entonces, en realidad, Monteverde surge como algo espectacular por el grado de conservación. Lo normal en un sitio de hombre temprano es que aparezcan los huesos de la megafauna y las herramientas de piedra. Y ese es todo el contexto. Y en Monteverde, en cambio, la naturaleza, la geología por azar, permitió conservar un campamento con todos los detalles de la vida. Es decir, está la comida, está la manera de calefaccionarse, está el resto del toldo, están las estacas que formaban el toldo, hay huellas de pisadas humanas, hay cuerdas, múltiples herramientas de madera que no han sido encontradas en un sitio arqueológico en ninguna parte del mundo. Entonces, lo que llama la atención y lo que lo hace exquisito Monteverde es que al excavar está observando un asentamiento humano como si fuera de ayer, por el gran grado de preservación. Entonces, esto nos ha permitido conocer aspectos, por ejemplo, con el mundo de las plantas. Y no solamente con el mundo de las plantas alimentarias, sino que con los ítems medicinales. Y lo que demuestra Monteverde y Tom Villege como investigador y el resto del equipo asociado es que en realidad hay un énfasis grande, no en la caza, sino que en la recolección, o más bien en múltiples funciones, en múltiples tareas. Entonces, Monteverde, por una parte, derrota un poco esa idea tan magnífica, ¿no? tan estructurada del cazador así con su banda y detrás la gente siguiéndolo. Podemos entonces pensar de que, o incluso esas personas de Monteverde hayan sido mapuches y hayan hablado incluso mapudungún. O sea, pensando, haciendo la relación entre los tiempos para hablar, para que se construya una lengua, ¿ya? Y los resultados de Monteverde como dato. No tenemos registros genéticos de la gente que vivió en Monteverde. Suponemos que de alguna manera sus genes están representados en los pueblos del extremo sur. Pero hay que diferenciar
entre lo que significa una descendencia genética a lo que significa una descendencia cultural, porque sin duda la experimentación temprana de los monteverdinos en planta y el éxito que lograron en esa experimentación significa a la vez que ese éxito fue traspasado de cultura en cultura, de los monteverdinos a los paleoindios y de los paleoindios a los arcaicos y de los arcaicos a los pre-mapuche y finalmente al pueblo mapuche. Monteverde, como probablemente otros sitios después, van a ser, son la huella o es la huella de los primeros humanos aquí, de la primera cultura. Pero una cultura originaria, obviamente, porque nace aquí, se crea aquí. No hay otro sitio como Monteverde, no hay otro grupo como Monteverde. Pero si uno empieza a pensar, tampoco hay otros grupos como los mapuches. Y hay cosmovisiones que yo creo que han partido desde ese momento inicial, que es Monteverde. Entonces, sería absurdo decir, no, esto no es así. Porque también pienso, ¿qué pasó con los monteverdianos cuando después se hicieron pescadores? ¿O qué pasó con los pescadores que después se quedaron en un determinado lugar del sur? ¿Desaparecieron? No creo. Vamos, Lucio. Vamos, Lucio, besito. Si me llama corriendo dice que vuelvo loco. No hay por lo derecho. Chao. Vamos, Lucio. Guate, vamos. Guate, vamos. Muy buenos días. Aunque se dice que después de 12 se puede decir muy buenas tardes, pero para mí siempre siendo de día es día. Y porque así lo he aprendido culturalmente. Para mi presentación, yo soy José David Reín Canicura. Hoy día estamos aquí en Los Mapos de Tralcapulli. Acá nací. El Parlamento de Coscós de 1907, fecha de mi abuela a la que estoy acordando, que nacía en aquellos años. Y como le decía yo, muchos parlamentos lo escuché por mi hija abuela. Para mí el Parlamento significa dolor. Significa para mí lágrimas. Esas lágrimas que muchas veces digo yo, que ni yo mismo sé defenderlas. Hemos cabalgado por 8 horas. La carretera continúa a la orilla del río Purulón, ofreciendo al caminante variados panoramas, digno de ser descrito por artistas de fuste. Seguimos camino a Panguipulli. La selva de Panguipulli es única. Nunca imaginé que fuera tan exuberante. A un cuarto de hora de la misión, fuimos detenidos por un indio montado en un caballo y nada mal trajeado. Como el padre Sigifredo se había quedado un poco atrás, preguntó en mapuche a los indios que nos acompañaban si éramos nosotros los caballeros de Santiago que acompañábamos al padre. A la respuesta afirmativa nos habló en español y nos dijo que su señor, el cacique de Purulón, deseaba hablarme. Iba montado en un magnífico caballo, enjaezado con riendas de grandes argollas de plata. No era un indio descamisado y salvaje, no era un miserable, era el primer personaje más importante que se nos presentaba. Renovó sus votos por nuestro feliz viaje, agregando que él amanecería con su gente en Coscós para asistir al Parlamento. Nos dio la mano afectuosamente y nos separamos. Todas las sociedades, todas las culturas, todos los pueblos tienen una explicación de su origen. No hay pueblo que no tenga una explicación sobre su origen. Y obviamente la sociedad mapuche lo tiene.
y bajo sus propios códigos culturales, ¿cierto? Bajo su propia cosmovisión. Hay un principio mapuche que dice que todos los seres humanos tenemos un mismo origen, de que existen fuerzas espirituales que hicieron posible esa existencia. Son fuerzas, energías que gravitan en el universo. Se entiende de que existen dos elementos muy importantes que trascienden toda la vida, todo lo que existe en esta naturaleza. Y esos elementos son el aspecto masculino y el aspecto femenino, de la cual está compuesto todo lo que existe en la naturaleza. El Mapunkuché, el Mapunkuchá, son las fuerzas que dieron origen a los espacios, a las distintas dimensiones, digamos, de espacio, pero también existen el Chenkuché, el Chenfachá, que tienen que ver con las fuerzas espirituales, y en ese sentido, el orden que la gente mapuche dice, que existen 4 elementos, uno que es el creador. Hay otros elementos que ordenaron las cosas, que le dieron forma, y hay otros elementos que se encargan de esos elementos o de los seres que existen, que le dieron vida, cumplan una función en este contexto universal. ¿Cuál era el espacio histórico ancestral de la sociedad mapuche? Por sobre lo que haya pasado después. Podemos usar el tema de los registros dejados por los propios españoles para acercarnos a eso, ¿ya? De hecho, bueno, desde los valles transversales, digamos, del norte, ¿ya? Copiapó hacia el sur, o desde ese territorio había, al parecer, se hablaba mapudungún. Y hacia el sur también hay una coincidencia, bueno, archipiélago de Chiloé, y también hacia el Puelmapu, al otro lado de la cordillera. Un inmenso territorio ocupado por la sociedad mapuche, donde se desarrollaba la cultura mapuche, donde se hablaba mapuzungún, donde se vivía bajo las normas, digamos, de las mapu, de la cultura mapuche. Chumalcán. Huele. Huele. Tú hueles la luz, guiña, más agua. Sí, chumalcán, sí. Cada viernes, Ah, mira lo dicen. ah, Jueves, un más controlado dicen. ya. 25 antes. Que cada quien tenemos que salir aquí si se queda bien, pues. Sí, tengo el po. Y fíjate. Debe haber aquí unos 300 años. Porque para reunir todo lo que contiene esto acá, según la historia de una ñaña de la zona, y esto ya no es la pluma original, bueno, llegó con 2 plumas acá, la pluma del manque. Entonces, como los chachay podían mandar sus conas a la cordillera y el manque era como el pavo doméstico. Y bueno, ellos sacaron la pluma mandada por el lonco y lo traían. Por cosas de la vida me tocó un viaje a Valdivia, como siempre. Y en ese viaje en Panguipulli nos encontramos con Juan Soto, fue la persona que arrendó el vehículo para que me traslade a mí. Y de ahí me dice el Juan, ¿sabes, David? Tú vas a ir a hacer la ceremonia y yo tengo un charilonco. Yo pensando que era un charilonco lo que nosotros ya llamamos charilonco. Charilonco conocemos como estas cosas. Uno se para la cabeza y más aguincado. También un charilonco. Pero antiguamente el charilonco que él usaba era eso.
Por eso yo digo que estamos hablando fácilmente de unos 300 años, porque él seguramente lo heredó. Entre el padre Sigifredo y los indios reinó inmediatamente estrecha amistad. La misión está situada en una preciosa altura que domina gran parte del lago Panguipulli. Los padres capuchinos tienen una misión centrada en la educación de niños mapuche. Un internado que los provee de casa, abrigo, comida, habitación y, lo más importante, educación. Este año, en marzo, se abrirá el establecimiento. Sin embargo, en estos años pasados los padres han dado educación a algunos indiecitos, entre ellos a 2 hijos del cacique principal de Taifafquén, Juan Catriel Rein, hoy cacique jefe. Francisco y Manuel saben leer y escribir correctamente el último. Francisco el mayor se ha querido dedicar más al trabajo manual. Su oficio es carpintero y su maestro, el hermano Lego. En cambio, a Manuel le gusta el estudio. Ayuda a misa, canta y pronuncia el latín y el castellano sin dificultades. Yo creo que buena parte, gran parte de los conocimientos, ¿ya?, de los contenidos del Quimón, ¿ya?, surgieron en ese periodo, en el periodo anterior a todo a la llegada de los españoles y todo el trastoque, esa transformación profunda, negativa en su gran mayoría, pero también positiva, ¿ya?, que significó la invasión española. Y la humanidad estaba dada por la fe. O sea, tú eras ser humano en cuanto tú podías entender la lógica de la fe cristiana. Y por lo tanto, si no la entendías, entonces era lícito hacerte una guerra. O sea, porque en el fondo no eras ser humano. ¿Por qué? Porque esta era una empresa de los reyes católicos y pese a que las empresas de conquista eran empresas privadas, la única garantía que les pedía el Estado es que para que esa incursión tuviera una cierta relación con el Estado español, fuera un cura. El contacto se daba como en dos fases. Una fase que era, digamos, la que más conocemos, la violenta, pero una fase también que tenía que ver con las negociaciones. El primer parlamento al cual yo conozco data del año 1541, la fundación de Santiago, donde está presente Pedro de Valdivia y Michimalonco. Y Michimalonco a los pocos días descubre que en el fondo el eufemismo de la encomienda era un sistema de esclavitud, ya que sus mujeres ya no pertenecían a ellos, era el español que se quedaba con sus mujeres. Y el día 11 de septiembre de aquel año, 1541, Michimalonco toma la decisión y quema la ciudad de Santiago. Las distintas comunidades, los distintos lofs van conversando estos temas. O sea, porque una cosa es atacar a los españoles y otra cosa es afrontar de que hay un grupo que pretende quedarse y que eso en algún momento van a lograr quedarse en algún lado. Caupolicán, por ejemplo, logra mover ya varios miles hacia el sur. En el caso de Lautaro, aunque mueve 300 conas, su intención no es ir a pelear con los 300 conas, sino es generar un levantamiento en todo el sector Picunche y por lo tanto llegar a conformar un ejército de miles. Quiero decir que cuando ocurre en la batalla de Curalaba, cuando los mapuches derrotan por segunda vez y matan al segundo gobernador después de Pedro de Valdivia, en el año 1598, en diciembre, quiero decir que en ese momento la amenaza que tenían los españoles era perder toda su gobernación de Chile. Por consiguiente, aparecieron los jesuitas, casuísticamente el padre Luis de Valdivia aparece en ese momento y negocia con los mapuches a través de un parlamento. Fueron
3, 4 parlamentos en Catiray, en la zona al sur de Concepción, en el Golfo de Arauco, en ese sector, se desarrollan 4 o 5 parlamentos. El más famoso fue el de junio del año 1613, cuando queda definido el hito del río Biobío por el norte, el territorio mapuche, y el Tolten por el sur. Y por lo tanto se llega a lo que se llamó las paces de Quillín, y que en el fondo el Estado reconoce, digamos, su derrota y establece, digamos, una nueva relación con el mapuche. El tratado gozaba, digamos, de una negociación y respeto de la soberanía. Y por lo tanto se establecen jurisdicciones y se establecen acuerdos que van desde lo económico, acuerdos que van desde lo político y acuerdos que van desde lo militar. Así es que por eso decía que el día lunes... ¿Pero ustedes son acá o de gente de otros sectores? ¿Permiten, quiero, Gloria? Sí. Esta directiva estamos dispuestos a conversar con el señor alcalde, porque seguramente él no desconoce, pero iremos esta comisión de nuevamente a conversar con él cuáles son los altos y los bajos que hay y cómo queremos nosotros como población mapuche de Panguipulli se nos mire. Y no solamente, siempre hemos dicho, no los miren solamente porque somos dirigentes, porque uno se da cuenta en los distintos espacios cómo le miran a su vecino, cómo lo atienden. Si no es preciso venir al consultorio y buscar sanidad, se va a otros lugares también. Hay otras oficinas donde nuestra gente llega y las atenciones no es como uno quisiera que sea. Por ejemplo, ya que se dio, yo voy a decir, vamos a llevar un cordero, por ejemplo. Ese día vamos a llevar un 92 me suben a mí al cargo que antes tuvo mi tío, de ser en el Econafe hasta el día de hoy. Y eso ejerce, y por eso cuando me voy dando cuenta a partir del año 2001 participando en la mesa de salud, hoy día Comisión de Salud en Panguipulli, me interesó sobremanera porque ya veía que mi abuela, mis abuelos no iban a hablar con las autoridades Winca el significado, el contenido de las aguas, de las plantas, de lo que es el bosque, de la maguiza. Entonces dije yo, tengo un poco de tiempo y voy a participar unos par de meses. Han pasado par de meses y estamos en el 2010. Si no fuera por el padrecito, los indios tomarían inmediata venganza de sus explotadores, de esos hombres inocuos que se instalan cerca de su reducción para quitarles sus terrenos, para robarles sus animales y para quemarles sus casas. Muchos casos ha conocido el que esto escribe en su largo viaje hasta el Parlamento, y de ello les hablaré más adelante. Los que tengan paciencia para llegar hasta el fin de este relato se horrorizarán con estos actos verdaderamente salvajes cometidos por gente civilizada contra los indígenas. El gobierno y la sociedad chilena ha oído hablar de estos atropellos como quien oye llover. Ojalá que estas líneas mal hilvanadas tengan la suerte de ser tomadas en cuenta por nuestros hombres de gobierno, y especialmente el excelentísimo señor don Pedro Montt, cuyo ilustre padre tanto se preocupó de la cuestión indígena. Hombres como Joaquín Mera, Engelmeyer, Jaramillo, Peña, la Compañía Ganadera San Martín, etc., violan diariamente las leyes divinas y humanas contra los naturales. Les queman sus casas, los corretean a balazos de sus rucas y muchas atrocidades más. Los momentos más difíciles que le ha tocado vivir a la sociedad mapuche ha sido el periodo desde las invasiones chilena y argentina hasta ahora. O sea, ¿por qué? Porque en ese periodo, incluyendo el hoy día, el ahora,
¿ya? Hay una sistemática, ¿ya? Política de parte de los estados de desconocerte, ¿ya? De invisibilizarte, de cambiar tu forma de vida, de cambiar tu cultura, ¿ya? Entonces, y además eso en un contexto de empobrecimiento material enorme. La Nieves Eñamco tuvo 4 hijos. Juan, su hijo, vendió a Mera aunque no tenía títulos. Con esta compra quiso Joaquín Mera desalojar a la Nieves Eñamco. Nieves resistía tenazmente, no quedando a Mera otro recurso que mandar a asesinarla. Se efectuó el asesinato en presencia de un hijo de Joaquín Mera en la misma casa de la Nieves. El mozo de Joaquín Mera, Joaquín Callanzo, le partió con un machete el cráneo. Joaquín Mera estuvo 6 meses preso en Valdivia y cuando salió libre principió a cercar la posesión de la Nieves, quemó la ruca y mandó robar los animales a Manuela en compensación de los atrasos sufridos por la prisión. Cuando comienza primero que nada la Junta de Gobierno, a los 3 años, a 1813, las comunidades que habían quedado al norte del Biobío, las comunidades Picunche, y que estaban bajo una jurisdicción, bajo una legalidad que se llamaba los pueblos de indios, esta legislación es borrada y por lo tanto deshacen los pueblos de indios y los habitantes de los pueblos de indios están sujetos a vender sus tierras como cualquier chileno. Antonia Vera, hija de Nieves Eñamco, Joaquín Mera le roba sus mejores bueyes y caballos, la marca con fierro candente y la amenaza de muerte. Hubo parlamentos que se celebraron entre chilenos y mapuches. Uno que aparece muy documentado es el parlamento de Tapigüe, en la zona de Yumbel, del año 1825. Una semana de parlamento fue, en enero también. Y este es un parlamento en el cual Chile reconoce implícitamente todo el territorio mapuche. Lo reconoce implícitamente, son 33 los puntos que en ese momento se dejaron firmados, ¿ya? Y que el Chile jamás lo ha reconocido como tal. Juan Catalán de Nitray, Elías Jaramillo, de la compañía ganadera San Martín, usurpa su ruca y luego su tierra con apoyo legal de la compañía. Chile no tenía las condiciones como para levantar una guerra, o sea, por un lado había estado golpeado por las guerras de independencia, que si bien no hubieron gran cantidad de muertos, pero hacía ver a un Chile sumamente inestable socialmente. Todavía no se había zanjado el tema del federalismo, o sea, y por lo tanto habría las posibilidades de que Concepción lograra una república federal. Y de hecho los intentos del 51 y del 59 en alianza con la gente mapuche demostró que esa posibilidad era muy concreta. Valentín Callicul, la compañía ganadera San Martín, le usurpa tierra para camino que lleva al lago Panguipulli, donde la misma empresa ha instalado el vapor O'Higgins. Antilef Compayante, usurpado, secuestrado y torturado varios días por el señor don Alfonso Stegmayer. Cuando se inicia la sociedad mapuche, la sociedad chilena, en ese momento establecen una férrea unión con la comunidad de mapuches naches. Se debe a que los potenciales invasores de estas tierras, que las invasiones son todas de carácter económica, las invasiones
iban a ser en la costa para ocupar la tierra de cultivo y ganadería, y los valles centrales cultivo y ganadería. Y no le interesaba la cordillera de Nahuel Buta, porque eran puros bosques, no tenía ningún interés económico para ellos en ese momento. Por consiguiente, dividir para reinar. Manuela y Antonia Vera, hijas de la cacica Nieves Iñamco. Joaquín Mera las secuestra y las azota hasta abrir sus carnes, y enseguida echarles sal en las heridas. Todo en presencia del juez de distrito, como testigo de la renuncia voluntaria de las indígenas sobre sus derechos del Fundo Pinco en favor del señor Joaquín Mera. Cacique Mariano Millanguir y su hijo Manuel de 20 años. El 26 de mayo de 1906 cruzaban el lago Panguipulli con víveres y herramientas de trabajo. Desaparecen. Sus restos son encontrados 2 meses después en tierra firme, aún dentro de su canoa. La Compañía Industrial y Ganadera General San Martín había dado la orden que ninguna canoa de indígena podría navegar el lago desde que pusieron allí el vapor O'Higgins. Todo hace suponer que fueron asesinados por órdenes del capitán del vapor, señor Ricardo Lange. En la zona de Tirúa, el Lonco Tripay, el lugarteniente del general Bulne en ese tiempo, Luis de los Ríos, invita a 120 loncos mapuches a un parlamento en el mes de noviembre del año 25. Los reúne a los mapuches y en el segundo día de reunión, ya en el jolgorio posterior a finiquitar los acuerdos, ordena a sus hombres de confianza, quienes desenvainan sus sables y le cortan la cabeza a 120 loncos mapuches. Bien sabido es que los indios de la costa de Arauco, desde San Pedro a Tirúa, los araucanos propios son hoy más o menos mansos y respetuosos para con nuestras autoridades. Los señores diputados saben también que esos mismos indios fueron siempre los más belicosos y terribles hasta hace pocos años. Ahora bien, ¿cómo se ha operado esta extraordinaria mudanza? Había en la Baja Frontera un valiente capitán natural del pueblo de Arauco, llamado don Luis Ríos. Cansado de las depredaciones de los bárbaros, se propuso celebrar, bajo su propia responsabilidad, cierto parlamento al que convidó a más de 100 caciques y mocetones, y entre aquellos, uno tan anciano que se hallaba ya completamente ciego. Comenzada la fiesta, los indios se embriagaron como de costumbre, y cuando ya estaban postrados por el suelo, Ríos mandó a sus cazadores que sacasen los sables y los degollasen a todos. Solo el cacique ciego escapó con vida. Pues señor, matemos otros 200 indios y santas pascuas. No, señor. Yo no he recordado este hecho sino para condenarlos y para explicar el carácter del indio, para probar lo que he sostenido siempre y lo que han afirmado todos los hombres conocedores de la frontera, que el indio no cede sino al terror, lo que demuestra su vil naturaleza. Cómo aquellos, posterior a 1850, de 1850 en adelante, vieron con preocupación cómo el avance de la sociedad mayor era de tal magnitud que irremediablemente este territorio iba a ser ocupado. Mañil lo decía en el año 59, cuando Pantaleón Sánchez le pregunta, dígame Mañil, le dice, ¿qué pasa si una mapuche viene y se instala en este territorio y producto de la lucha que se da con el que viene invadiendo, pierde la vida y su sangre cae y mancha el pasto? Mañil responde, Pantaleón dice, esta tierra, el Huelmapu, es una tierra sagrada, es la Ñuqui Mapu, la madre tierra. Pero si el mapuche vierte su sangre en esa tierra, la vuelve más sagrada.
quisiera citarlo porque hay un artículo de un historiador francés que da cuenta de cómo, por ejemplo, Mañil, el gran lonco del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, cómo Mañil era una persona que estaba muy interesada en los acontecimientos no solamente nacionales de la prensa que se publicaban, sino que él estaba muy interesado en el contexto internacional. Un secretario que él tenía le llevaba periódicamente los diarios que llegaban por barco a Talcahuano o por tren, digamos, a Chillán, le llevaba a la prensa y él le leía los diarios en la mañana a Mañil. Le leía todos los diarios, de la A a la Z, digamos. Podríamos decir hoy día desde las cartas del director hasta el horóscopo final, porque el hombre estaba muy interesado en saber qué estaba sucediendo y además debían estar también muy interesados porque ellos estaban defendiendo un territorio en su país, digamos. Sin duda que estos elementos que van marcando estos hitos, 1850, 1860, se trasladan dramáticamente entre 1860 hasta 1881, cuando Mañil ya en la última fase de su vida dice: y tantos años que llevo en esta guerra que no la he buscado. Y con sus palabras y su visión dice: ya se me ha olvidado sembrar y plantar, porque toda mi vida la he llevado, esta parte de mi vida la he llevado solamente a defender a mi tierra de una guerra que no la he buscado. Finalmente los locos Nauche logran pactar primero a partir de Colipi, pero aquí hay una cuestión muy interesante, porque pese a que los loncos pactan, las familias se dividen. Y hay familias Painemal, hay familias Coñopan, hay familias Marileo, que por un lado pelean al lado del ejército y por otro lado sus familiares pelean al lado de, digamos, de los grupos de resistencia. Pero ocurridos los hechos dramáticos de la ocupación militar y del holocausto, porque aquí lo que hubo fue un holocausto, demostrado con la cantidad de rucas que quemaron con los habitantes adentro, en varios sectores del Huelmapo, creo que en ese momento la sociedad mapuche, quienes sobrevivieron a esa guerra, que no fueron los más guerreros, salvo aquellos que se fueron y se perdieron en la cordillera o en los bosques, lo más profundo, pudieron salvar sus vidas, pero evidentemente que la división, como dicen muchos partes militares de la época, la división que ocurrió y la pérdida del territorio, la unidad de tierras, cuando ya todo quedó dividido y convertido en la más mínima expresión, nos hizo pensar de manera individual y no colectiva. Hoy día yo me encuentro acá en Valdivia. Estamos conversando con el profesor de la Facultad de Antropología para abrir un espacio dentro de un terreno que posee la Universidad Austral, para trabajar con nuestra gente joven del territorio y desde nuestra cosmovisión y conocimiento mapuche poder también participar con los estudiantes que hoy día están estudiando medicina en el mismo terreno de ellos, poderle dar a entender cuáles son los valores de cada ser o individuo mapuche o el usuario mapuche. Vine casi de manera especial en el trámite de donde soy miembro, en la comuna de Panguipulli en este caso, el tema de salud intercultural. Yo partí el año 2001, inmediatamente, como quien dijera, en un plot de conversación con el Servicio de Salud Valdivia de manera muy directa. Esto partió en Coscoso, en una ceremonia donde se me llamó, como dicen la gente, como maestro de ceremonia. ¿Aló? ¿Sí? Ah. Se llama Comunidad Indígena Traucapulli. Ya. Oye, ya vamos a 1900, 1910 hay una etapa de reflexión de los mapuches sobrevivientes y de ver cómo avanzamos en esta sociedad donde ya no importa nada, es solo la salvación de la especie.
No sé cuántos mapuches en aquel tiempo murieron de hambre o de las injusticias cuando lo hacían cavar sus propias tumbas y ahí mismo eran enterrados. O aquellos que fueron, le quitaron todos los animales, los que deambulaban, los remató el ejército para financiar la campaña, si la campaña militar de la época fue financiada por los mapuches. O cuando profanaron todos los cementerios. En 1906, por ejemplo, hay un intento de junta en la casa de un lonco. En 1907 tenemos Coscós, que afortunadamente fue un periodista para allá y logró relatar los hechos. Hay una historia en la prensa chilena que está bastante silenciada. Aurelio de Mesa no solamente fue un hecho aislado. Me parece que el ejercicio que hizo este periodista de documentar el Parlamento de Coscós es un documento que tiene una gran relevancia histórica. Por lo demás, si bien había una mirada un poco darwiniana a esto de los pueblos atrasados y los pueblos más avanzados, digamos, hubo un tratamiento bastante fidedigno de lo que allí se planteó. Y ahí se plantearon demandas que eran, en muchos casos, políticas. O sea, era un traguno, un encuentro en donde se plantearon una serie de demandas que eran bastante políticas para su tiempo y que involucraron por lo demás el viaje de una delegación a Santiago a hablar con el presidente en ese momento. Llegamos al valle y la vista es soberbia. Todos los indios están montados y agrupados cerca del Tragüén, cuyo manzano está rodeado con las banderas de las reducciones. Los sargentos cruzan al galope el campo impartiendo las órdenes de los caciques. Más de 2000 indios, todos montados para darnos la bienvenida. Es impresionante su capacidad de organización. Somos recibidos ceremoniosamente y con mucho respeto por cacique de Coscós, Curipán Treulén. Algunas mujeres duermen con sus hijos completamente desnudos entre los brazos. Las mujeres son hermosas, lo cual se resalta con su platería y vestimenta. Después de muchos desfiles y saludos protocolares entre caciques, se expusieron los problemas que hicieron que el parlamento se llevara a cabo. Los caciques hablaron. Es el cacique de Quilche, Lorenzo Carilén. Mapuche, con Pupeñi, Kuta Kuifiromel, Mekeintain, Kutan Kaukelein, Re, Famentunengan, Puwin Cameo, Hinia Norme, Ascumpalayay, Quiñezungu, Loncolelu, Tufachi Gobierno Piñol, Cam, Tripalain Mapucheñen, Pepe Yahinta, Chumuechi, Tratual, Cam, Yamñal. Reucán Negüen, cacique de Chalupén. Mai, Fei Piñepe Quiñela Wen, Moñea el Tujachizungu. Inchincay Regual, Amuleñi, Pofreñen, Hueñaca Ñeñey, Puwinca. Ñengun, Filke, Tropum, Inchincay Ñelayen. Enorme. El uñelayin ta ñiñael. Com, montuñecain, po, gendarme. Ñelu, leyin tropum, ñelaya huita, hueñancuyin. Naguilef Nuncon. No tamca, meo, que watuk, Argentina en Cominchin, Semche, Azcuquein, Gobierno Piñelo, Chuñueche, que guato que fuyin, Chile Mapumeo. Ay, Peyentu Ley, Gulpu Quiñezungu, Chumueche, Kizuke, Cuñutuku Walú. Después de mucho debatir, los caciques deciden elegir a uno de ellos que los represente en el gobierno.
Finalmente, con acuerdo de todos los caciques y con grandes gritos de júbilo de todos los participantes, es elegido Juan Catriel rey. Las banderas se agitan. Los gritos y vivas son cada vez más fuertes, más sonoros. El entusiasmo ya es delibio. ¡Viva Catriel Cacique! Resuena en todas partes. Coscós yo creo que es casi el último intento, digamos, de utilizar la antigua lógica de negociar. Esa forma fracasa y por lo tanto a 1910 ya se llega a la conclusión de que hay que lanzar una organización que se mueva en el plano de la burocracia. La Sociedad Caupolicana, la Federación Araucana y otras plantean dos o tres elementos que son básicos, pensándolo desde el punto de vista político. Uno, la consideración de la existencia de nuestra existencia. Segundo, la existencia de un espacio, de un territorio, de un elemento material. Sin eso no se puede plasmar un discurso o una construcción. Y tercero, ciertas estrategias para poder dar sentido a esos dos elementos, al discurso y a la realidad material. Esta conclusión la van tomando gente mapuche que comenzó a tener educación, entre ellos los Coñuepan, los Painemal, los Romero. Se planteó dos o tres estrategias. Uno, el acceso a la educación, con todo lo que puede significar la pérdida de lo propio, pero también el conocer los códigos del otro. Segundo, la construcción de cierta base económica o material. Se había perdido el territorio. Y tercero, la participación en espacios de decisión política. Entonces, por eso que no resulta tan extraño, siendo consecuentes los líderes de la época, de participar en los espacios políticos de la época, ¿ya? Que en las estructuras del Estado. Entre 1880 y 1930 en Chile se crea una gran cantidad de organizaciones mutuales que tienen que ver con una forma de protegerse socialmente, porque el Estado no daba garantía de protección social, por lo tanto había que generar una protección entre las personas. Nace la Sociedad Caupolicán y se sienten parte de un proceso, parte de un movimiento. Eran figuras de peso, o sea, eran figuras de poder, y eso ayudaba, digamos, a levantar, digamos, la reivindicación máxima en ese momento, que era no perder las tierras. Tanto la sociedad araucana como la sociedad caupolicana van teniendo distintos procesos y finalmente se logran unificar hacia los 40 en lo que fue la sociedad caupolicana. Y la sociedad caupolicana logra generar un movimiento tan grande que finalmente el gobierno lo escucha. Producto de esa negociación, en 1947 frenan las ventas de tierra, sobre todo en el sector de Mayeco, que fueron las más vulneradas. Logran restituir algunas tierras y comienza ya la visión por ampliar la cantidad de tierra, y comienzan así a luchar por el tema de la reforma agraria. Paradójicamente, la ley de reforma agraria que sale en los 60 no consideró a los mapuches. Son los mismos, los del año 1810, los del año 1800. Uno de los gobiernos que más impacta en la sociedad mapuche es el gobierno de Eduardo Frei. Eduardo Frei lo que hizo fue dar esperanzas de modernidad, que significa que era posible contar con una escuela en la comunidad. Solo bastaba que la gente donara el terreno y construyera la escuela, y el Estado colocaba un profesor. Ahí vino la paradoja, porque finalmente la escuela lo que hizo fue dañar psicológicamente a las personas mapuches, sobre todo en su autoestima, y hacerlas sentir miserables, hacerlas sentir que eran prácticamente salvajes y que se estaba haciendo una obra de caridad con ellos. El hecho de enseñar el mapudungun, o sea, de enseñar el castellano a lo que era varillazo, o sea, la gente lo recuerda muy bien.
objetivo es informar a todas las comunidades, ¿cierto?, para el servicio de la comunidad. Esta radio está abierta a todos los dirigentes, ¿cierto?, ya que los dirigentes algunas veces nadie le escucha, por ahí hay dirigentes muy humildes, ¿cierto?, que no tienen la oportunidad del medio de comunicación, y la radio tiene las puertas abiertas para todos, para todos. Yo a David lo estimo mucho, ya que somos medio parientes por parte de la señora que tengo yo, por desgracia. ¿Y qué le va a decir? Es un dirigente intachable. Yo creo que dirigentes como él no se encuentran muy fácil y son contaditos. David se maneja bien en los dos mundos, por decir así. Como decía, y queremos colaboración de los peñis. Reitero también el saludo para Coscos, los peñisconas que están por ahí. Tema del convenio 169, tema que desde el Parlamento, desde las comisiones, estamos abordando, buscando informaciones y también, por qué no decirlo, capacitándonos como dirigentes a través de agentes jurídicos, por supuesto ayudado por algunas instituciones, para llegar con claridad hasta usted con esa buena información qué significa el convenio 169 dirigido hacia los pueblos originarios y acá en el sur de nuestro Chile hacia los mapuches. Juan Catiel Raín, a los pocos días de haber sido elegido jefe de los araucanos en el Parlamento de Coscós, redactó un memorial, un oficio dirigido al gobierno. Señor Ministro de Relaciones Exteriores, Culto y Colonización, Santiago. Muy distinguido señor. En la audiencia que su señoría tuvo la bondad de concederme el día 18 de noviembre del año en curso, su señoría me había manifestado que por medio de un memorial pusiera en conocimiento de su señoría todos los abusos que se estaban perpetrando contra nosotros los indígenas que vivimos en este territorio. Cumpliendo con el deseo de su señoría, doy a continuación cuenta a su señoría sobre los asuntos que actualmente más nos afligen y que su señoría con su intervención puede subsanar. Desmanes cometidos por el caballero Adolfo Stegmayer, engaños y usurpaciones cometidas por el caballero Guillermo Angermeyer, robos, flagelaciones y asesinatos cometidos por el caballero Joaquín Mera. Au nom de l'Assemblée, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à son Excellence Monsieur Salvador Allende, président de la République du Chili. Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera, de irrestricta tolerancia cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial no tiene cabida. Con Allende hay un cierto cambio en la relación con parte del Estado chileno o con el intento de construcción de un Estado chileno distinto, pero en términos políticos, en términos profundos, en nuestro concepto no ha cambiado. O sea, sin duda que Allende era un tipo que tenía una visión un poco más amplia en realidad, y su apuesta era más avanzada, pero es una cuestión básica. Ni Allende ni los próceres de los partidos de izquierda, ni antes, ni durante, ni después de la dictadura, ha cambiado un ápice respecto del reconocimiento de la existencia del pueblo mapuche como un pueblo, como una sociedad. A continuación se dará lectura al bando número 1 de la Junta de Gobierno Militar, que advierte a los ciudadanos que cualquier acto de sabotaje en todo tipo de actividades nacionales, como empresas, fábricas, medios de comunicación o de transporte, etc., será sancionado en la forma más drástica posible. La represión fue bastante dura y parte de esa historia, el tema de los derechos humanos no contar, o sea, son varios cientos los detenidos desaparecidos. Por cada miembro de las Fuerzas Armadas que sean víctimas de atentados,
cualquier hora y en cualquier oportunidad se fusilará de inmediato a 5 de los prisioneros marxistas de poder de las Fuerzas Armadas. Cambio. Repita la última parte, se fusilará a 5. Nos constituimos en los últimos 20 o 30 años en el sector social y económico más bajo en la pirámide de este país, y los datos de Casen lo demuestran. Por lo tanto, cifras más, cifras menos, creo que lo que el gobierno militar y la herencia de la dictadura lo que hace es, por así decirlo, intentar darte el golpe final a la existencia de la concepción de un pueblo como tal. Es que las comunidades hoy en día están fuertemente golpeadas, digamos, a partir de divisiones internas, a partir, digamos, del paternalismo excesivo, a partir, digamos, del clientelismo político, y que todo esto se originó en base a un modelo económico. Es coincidente el modelo económico neoliberal. Un testigo clave de la muerte de Jaime Mendoza Collío, el mapuche que murió hace pocos días en la zona de la Araucanía, dialogó con Bio Bio la radio, narrando paso a paso los acontecimientos que terminaron con la vida del joven comunero. La Concertación profundiza un modelo general y donde lo indígena, y particularmente lo mapuche, lo coopta, lo maneja de tal manera que le sirve mientras es aliado, pero donde desarticula, por acción o omisión, todo un tejido social que le exija que aquello que se dijo en el discurso de transformación, no solamente de los derechos humanos, sino de todo lo demás que se dijo en los 90, no fuera un obstáculo para administrar este mundo. Mientras que Carabineros detrás de nosotros venía disparándolo, siguiéndolo, no sé, sería disparo de perdigones, antimotines, no sabíamos. En ese momento los quedamos parados ahí, los dos quietos en el canal, cuando Carabineros ya estaba 10 metros, 15 metros por lo menos, es decir, en ese momento yo no había que hacer, me lancé al canal. Y cuando él, en ese momento, él quiso correr por una orilla del canal, y sentí un disparo en el momento que yo me tiré al canal. Me di cuenta que Carabineros ya lo tenía en el frente del canal al comunero, a él, a nuestro hermano. Cuando lo tenían botado, más se levantado. Pero ellos no lo botaban, lo tenían un carabinero encalado y lo botaron boca abajo y esposado. Él botado ahí sin que Carabineros le brindaron ayuda durante 1 hora o 2 horas. Fue una herida de proyectil que le causó el fallecimiento al producir una herida trasficiante torácica que fue la causa de muerte del comunero mapuche. Efectivamente, el ingreso fue por la espalda y salió por el frente del tórax. Eso trascendió, sí. ¡Paco asesino! ¿Por qué sube el precio? Porque ustedes dicen, mire,
yo quiero ese fondo. Pongamos otro caso, pongamos el señor Urban, de la Romana. Queremos ese fondo. Bueno, el señor después dice, yo lo vendo. Ah, sí, lo vendo, pero lo vendo como sabe que en principio, si el gobierno quiere que el conflicto no exista, hay que comprarlo. Entonces por un precio estratosférico. No, pero también cuando los jóvenes ocupan, hacen subir el precio. Yo estoy herida, así que voy a ir a la posta. Voy a ir a la posta. Quédese tranquila. Bueno, no me traigo la mano, escuchar mi madre. No me maltrates, cuéntame. Porque si yo dijera, mire, yo quiero tanta tierra, me da lo mismo dónde, no sube el precio. Pero se dice, yo quiero ese lugar. Es que esas tierras son usurpadas, pues, jefe. Está bien, si no, por eso que... No le estoy diciendo, pero es lógico, usted te comprende, como no lo paga la comunidad y el señor que vende hace negocio, el que paga es Moya aquí, que es el Estado. Bueno, ¿y qué le importa a nosotros? Todos los chilenos. Ustedes también. Estaba en el año 1800. Sí, yo sé todo. Sí. ¿Y quién nos paga esto? Pero ustedes mismos están haciendo enriquecerse a esa gente. Esos colonos llegaron hace 100 años atrás. O sea, todos nosotros lo pagamos. ¿Y ustedes nos trajeron, ustedes deben comprarle ahora? No, si yo no le voy a hacer un alegato en contra, lo que estoy diciendo es que tenemos que lograr precios razonables. Porque si no hay precios razonables, es imposible cumplir esto. Hoy lo que existe es solamente una voz que se expresa, que es la voz del mercado, la voz de los sectores que nos ven a los mapuches como un peligro público. Esa voz está hermanada en Chile también con el gobierno de turno, estuvo hermanada muchos años con el gobierno de la Concertación, por tanto uno podría encontrar en todos los medios de prensa que existen, que son múltiples, una sola voz respecto a los mapuches. La élite asume el tema mapuche como un problema de seguridad interna. Las editoriales del Mercurio hoy día no son muy distintas a las editoriales del Mercurio del siglo XIX. Si antes ellos decían que éramos salvajes, que éramos poco menos que las bestias, decía el Mercurio en una editorial, hoy día nos llama terroristas, subversivos, vincula el tema mapuche con la agitación extranjera de una forma bastante, digamos, poco ética. El más reciente atentado incendiario ocurrido en Victoria recordó la investigación que mantienen el Ministerio Público de Chile y Colombia debido a la supuesta instrucción paramilitar que dirigentes mapuche habrían recibido en las guerrillas de las FARC. Algo no tan alejado de la realidad para autoridades policiales de Malleco. Estos delincuentes terroristas lo que hacen es, sin duda, prepararse. Ellos buscan la oportunidad, tienen la ocasión, la hora. Sin duda que hay logística, hay medios que son puestos al servicio de estos delincuentes. De ahí que posiblemente testigos protegidos que pertenecieron a las FARC y que ahora colaboran con el gobierno colombiano viajen hasta la Araucanía para atestiguar en estas causas. Precisamente una de las variables que estamos considerando es que ellos puedan aportar en algún sentido los antecedentes directamente a los tribunales en el caso en que sean pertinentes precisamente para el establecimiento de los hechos que nos han motivado en esta indagatoria. En el mismo tema, el nuevo director de Gendarmería confirmó el preocupante estado de mapuches en huelga de hambre en la cárcel de Temuco. A lo mejor los recursos que nuestros antepasados tenían antes del Parlamento de 1907, cuando el Valle y Coscó eran nuestras tierras, no eran 100, 200 hectáreas. Y cuando yo hoy día veo, somos alrededor de 15 familias que estamos viviendo en 42 hectáreas. Eso me duele y eso es enfermante. Lo que hicieron nuestros abuelos, nuestras abuelas, era defendernos a nosotros, era cubrirnos a nosotros. Cuando decían en sus Illatún, todo lo que lo hacían era porque algún día, algún nieto, alguna nieta tendría que levantar, o tiene que levantar. Que los Puyes en Mapo tenían que levantar con fuerza a sus hijos que venían detrás. Por eso estoy participando en el Parlamento.
He terminado este desilvanado trabajo que fue escrito con un solo deseo, el de atraer la atención del gobierno y de la sociedad hacia los desfallecidos y dolientes restos de la raza araucana, que fue grande y fuerte hasta poner en jaque al dominio español en el extremo más apartado de la América. Faltaría para llenar todos mis deseos que el gobierno y el soberano Congreso legislaran al respecto de proteger a los araucanos de los ejércitos de bandoleros que han sentado sus reales entre sus rucas. Santiago de Chile, 1907. Juan Catriel Raín, sinceramente no tengo por qué minimizarme porque lo es mi bisabuelo. Los Raín que estamos viviendo en Chalcapulli llegaron aquí allá por los años antes de 1900. Y yo soy nieto directo de Antonio Collinao, hijo de Catriel Raín. Yasile, Ñoy, Tain, Ñuque, Mapumen.